Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días. Es momento de este espacio denominado Diálogo con Agentes del Sector Económico y hoy tenemos el gusto de poder compartir con Carmen Marín. Ella es miembro del directorio del Banco Central del Paraguay. Asumió hace creo que ya más de un mes y hoy está conversando con nosotros en este nuevo rol. Así que le saludamos a ella. ¿Cómo te va, directora? Muy buenos días. Buenos días, Samuel. Un saludo para vos y toda la teleaudiencia y un gusto compartir con ustedes. Bueno, te habíamos conversado muchas veces aquí en Canal 5 Días contigo, en tu rol de ministra también en la función anterior, también en algún momento como viceministra del Ministerio de Hacienda. Ahora hace creo que más de un mes ya asumiste como directora del Banco Central del Paraguay. Eh, Consultarte antes de ir a los temas, ¿qué tal este nuevo rol y cómo ha sido esta experiencia de los primeros el primer mes y medio, creo, si mal no recuerdo, dentro del Banco Central? Un poquito más de un mes, ya Poco vos más. muy bien describiste toda la trayectoria en diversas posiciones, estuvimos conversando y yo creo que la tarea que hoy que me toca primero, debo decir que es bastante desafiante, pero de todas maneras también creo que estoy cumpliendo acá un rol súper importante para el sistema institucional del país en una coyuntura como la que estamos pasando, que me parece que todos los países estamos pasando por retos enormes, pero estamos trabajando desde el Banco Central con todas las herramientas que disponemos para mitigar también los efectos de esta coyuntura. Pues realmente fue Así bastante mismo. positiva en estos primeros días, digamos, este primer Qué mes. bien. Voy por el segundo mes, de hecho. Qué bueno, me alegro mucho por usted, directora. Y ya yendo a los temas, una de las resoluciones nosotros consideramos importante que tomaron el mes pasado desde el Banco Central tiene que ver con esta resolución número 17, donde se establece, me entiendo yo, un marco regulatorio interesante para que la banca privada en nuestro país pueda convertirse también en un actor importante del desarrollo a la hora de financiar proyectos de inversión de largo plazo. Quería consultarte sobre eso y sobre, bueno, cómo o qué están buscando potenciar, digamos, a través de ese instrumento legal que entró a regir desde el mes pasado. Samuel, yo te diría que en primer lugar ponerte un poco en contexto y pensar de por qué surge una norma o una normativa reglamentaria del Banco Central en este contexto especial. Y creo que es muy interesante el punto y también me parece algo súper positivo que se sume una herramienta como esta y que acompañe la dinámica que hoy estamos viendo en nuestro mercado doméstico. ¿Por qué te digo esto? Efectivamente, no podemos evitar mencionar que hoy estamos viendo un flujo importante de proyectos de gran envergadura en nuestro mercado local, proyectos que requieren financiamiento de largo plazo. Esto obviamente tiene que ver con financiamiento privado externo y con financiamiento privado local. Entonces, cuando surgen este tipo de proyectos, y de hecho que hay varios que podemos mencionar, hay una demanda, hay una necesidad en el mercado y todas las normas reglamentarias deben acompañar este crecimiento o esta nueva dinámica que estamos viendo en el mercado y que de hecho si miramos en perspectiva, Paraguay va a seguir recibiendo este tipo de proyectos. Entonces, desde ese punto de vista, es algo muy positivo porque estamos viendo esa dinámica en el mercado local. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta nueva herramienta que surge a partir de este contexto? Eh, Mirando en perspectiva, esta es una alternativa de financiación para grandes proyectos, proyectos que tienen costos muy elevados y que requieren un pool digamos, de fuentes de financiamiento y que tienen obviamente periodos de rentabilidad bastante largos. Entonces, pensando en eso, ¿qué es lo que hace el banco? Establece digamos, una norma reglamentaria para empréstitos para financiar estos proyectos de largo plazo. Entonces, lo que se podría hacer a partir de esto, los bancos van a poder participar en el financiamiento de estas herramientas,
pero a partir de le llamamos nosotros un vehículo de propósito especial. Sí, en finanzas, este tipo de herramientas se llaman Project Finance, ya que se estructuran financiamientos para proyectos de largo plazo y se crea un vehículo de propósito especial que se separa, digamos, se separa de los patrocinadores. En cierta medida podríamos decir que se aísla el riesgo y el respaldo de este tipo de proyectos tiene que ver con los activos y con el flujo de ingresos, con el flujo de caja del propio proyecto. O que, de que los activos y los ingresos principales que forman parte del proyecto son los que respaldan, digamos, este tipo de operación. Entonces, de nuevo, se crea una sociedad específica con el objetivo único de desarrollar este proyecto. Y el financiamiento puede ser a través del sistema financiero local. Obviamente, este es un primer paso que estamos dando hacia este tipo de herramientas y esto tiene sus límites, ¿verdad? Dentro de las normativas mismas tiene sus límites. Por ejemplo, el monto de financiación de una institución financiera local no puede ser mayor al 20% del patrimonio efectivo de esa entidad, ¿verdad? Entonces, y también hay una parte que establece la normativa que dice que se ve como un complemento a la financiación del propio proyecto. Es decir, si el proyecto necesita, vamos a poner un número específico, el proyecto necesita un monto de 100 para todo el proyecto ya, entonces el 20% digamos, de los recursos necesarios para estos proyectos podrían ser financiados a través de este mecanismo que, que establece el banco. Después hay una serie de, obviamente, de procedimientos normativos, de requisitos legales que tienen que cumplir para avanzar, pero lo cierto, yo creo lo positivo es que es un primer paso a potenciar cada vez más el modelo de financiación de largo plazo en nuestro mercado local. Desde ese punto de vista, me parece una herramienta sumamente positiva que viene a formar parte y que viene a potenciar, a buscar que el mercado se vaya desarrollando en esta línea en términos de pensar un poco en proyectos innovadores, proyectos que tengan alto impacto también en nuestra estructura productiva y obviamente estamos hablando de proyectos también que tienen alto impacto en la generación de empleo. Entonces, tiene solamente elementos positivos pensar en una norma como esta. Claro. Cuando nos enteramos de la resolución, yo compartí con varios colegas tuyos, economistas y analistas, para que nos den un poco su opinión. Coincidieron muchos de ellos en decirme a primera vista, esto parece como que está muy armado para darle un marco normativo a lo que es el gran proyecto para hacer, me dijeron. Pero puede servir también para que otros proyectos similares a esa gran construcción de una planta de celulosa en el norte se puedan financiar a través de este modelo. Y lo que después me preguntaba también es si este instrumento puede llegar a servir también para estructurar, por ejemplo, financiamiento para obras públicas, como por ejemplo está ocurriendo en el caso de la Costanera Sur, donde entiendo que hay un banco privado que fue el que estructuró todo el plan de financiación. También no solo para el sector privado, puede servir también como una forma en que los bancos privados participen en el financiamiento de obras de infraestructura del sector público, directora. Totalmente, totalmente, Samuel. Justamente la idea es, vos pusiste un ejemplo, el proyecto Paracel, que hay que destacar, es uno de los proyectos más importantes que Paraguay está teniendo en los últimos años, algo que eh, va a tener un impacto sin precedentes en nuestra estructura, eh, nuestra estructura productiva, pero también hay otros proyectos que están surgiendo dentro del mercado local. Entonces, una norma como esta está pensada en términos generales para este tipo de proyectos que tienen esa condición especial con esa mirada de largo plazo. Y claramente también pueden empezar a, a pensarse en la financiación de proyectos que tienen que ver con obras públicas, ¿verdad? Dentro de las reglas que
obviamente establece el Banco Central en esta línea. Entonces, yo no me concentraría solamente en un solo proyecto. Yo lo que te puedo decir es que esta normativa o esta disposición que establece el Banco Central representa un primer paso pensando en el desarrollo del mercado y en ese dinamismo que estamos viendo en la inversión privada y en estos proyectos de gran envergadura y de alto impacto para nuestro país. Yo pensaría de esa manera, Samuel, pero sí coincido contigo. También, obviamente, está pensado como para salir de operaciones tradicionales, los que venimos acostumbrados, para financiar o proyectos que tienen que ver con obras del gobierno a través de los mecanismos propios que tiene nuestro sistema institucional y que la banca privada también pueda, o las instituciones financieras puedan también participar. Y ahí se sumaría, cerrando un poco este tema, se sumaría también un instrumento más, porque, a ver, ustedes, hay dos miembros del directorio que estuvieron en algún momento en el Ministerio de Hacienda y claramente entienden la necesidad de que tengamos más espacio fiscal para para la inversión, sobre todo el sector público. Hoy día la regulación permite, por ejemplo, alianzas público-privadas, concesiones, llave en mano, y digamos, esta resolución puede ser un canal más de opción de financiación sin necesidad de exigir al fisco endeudamiento, directora. eh, definitivamente se suma a todas las herramientas que vos mencionás y te permite la posibilidad de crear este vehículo de propósito especial para que puedas aislar el riesgo y que el flujo de caja y los activos de ese proyecto puedan financiar por lo menos una parte de la necesidad de los proyectos. Yo creo que como vos planteás, yo diría que es una herramienta complementaria a todas las reglas que tiene nuestro sistema institucional, pensando en estos proyectos que ya tenemos y los que estamos viendo en perspectiva. Claro. Otro tema también que quería consultarle, directora, en esta mañana tiene que ver con, estamos viendo un dinamismo interesante que se está dando en el sistema financiero. Hay por lo menos financieras que ya están, digamos, con la aprobación para convertirse en banco. Vemos de bancos que se están fusionando. Ya habíamos acabado el proceso, por ejemplo, en el caso GNB con BBVA. Y ahora se anuncia una alianza, por lo menos desde el punto de vista privado, pero eso obviamente va a quedar a observación del regulador, que es el Banco Central, aprobarlo o no, esta posibilidad de que el Banco Regional con el Banco Sudameris puedan aliarse. Y es como que está moviéndose bastante el sistema financiero con este tipo de negocios entre privados y buscando digamos, cada una de estas grandes inversiones financieras, tratar de encontrar un mejor potencial, directora. Sí, yo te diría que esa es la tendencia y ese es el dinamismo que estamos viendo en nuestro mercado local. Eh, Claramente, en los casos que vos mencionabas, tiene que ver con una necesidad o con una mirada de fortalecimiento del capital que están realizando las instituciones. Me parece también que forma parte del crecimiento y de la dinámica misma de nuestro sistema interno. Eh, Respecto al caso último que mencionabas, aprovecho para comentarte que en estos días el banco recibió la comunicación de ese anuncio o del inicio de la formalización de la fusión entre las entidades. Claramente, la superintendencia tiene que tomarse el tiempo para analizar, evaluar, también solicitar todos los requerimientos técnicos que establecen las normativas, las guías, y de acuerdo a eso seguramente el banco va a establecer alguna postura oficial sobre el tema, ¿verdad? Pero en principio te diría que forma parte de la dinámica misma que estamos viendo en el mercado y que es una tendencia. Sí. Y ahí en ese punto quisiera hacer algún comentario, directora, ¿verdad? Porque algunas personas me preguntaron, ¿verdad? Sobre justamente estas movidas que hay.
Esta es la percepción que yo tengo. Yo lo que estoy viendo, o para mí, lo que parece que está ocurriendo en Paraguay es algo que es ya muy normal en otros sistemas bancarios, como por ejemplo en Chile, que casi cada año uno ve fusiones de grandes bancos, o lo mismo en Argentina, donde hay estos movimientos en donde se alían un banco con otro, un banco compra otro, o se fusionan, y lo cual es absolutamente normal y ya incluso, si bien siempre es noticia que algún banco se fusione con otro, es una práctica normal por la dinámica que tiene el sistema financiero muy desarrollado ya en estos países de la región. Y parece como que Paraguay de alguna manera va tendiendo también hacia tener esa dinámica en que ya sea cada vez más normal de que una financiera se transforme en un banco o que algunos bancos que están operando en el sistema se unan. Coincido con tu visión, Samuel. Es una práctica que forma parte de la dinámica propia de los de los sistemas financieros, buscando siempre el fortalecimiento del capital, esa mirada estratégica complementaria de aquellos planes estratégicos, los nichos de mercado que ven las instituciones financieras y que efectivamente también se da en distintos países, en distintos países con sistemas financieros internos bastante desarrollados. Y hoy claramente nuestro sistema financiero también está creciendo. Obviamente no hay que dejar de mencionar, al igual que todos los países también fuimos afectados por este contexto de la pandemia, todos digamos, los últimos eventos que tuvo la economía a nivel internacional han afectado, pero creo que tenemos un sistema financiero bastante sólido y que también está mostrando una recuperación en los últimos meses. Así que me parece que forma parte de una tendencia y una práctica que se da en cualquier sistema institucional, Samuel. Yo te diría eso. Por último, directora, hay una cuestión de la recuperación, digamos, del sistema financiero, pero también estamos viendo en los últimos informes del indicador mensual de actividad económica del IMAED que publica mensualmente el Banco Central, de que ya hay números positivos. Esta, digamos, reactivación un poco lenta, pero sostenida que se está viendo en la actividad económica es lo que ha permitido que el Banco Central ya en los últimos 2 meses no haya visto la necesidad, además que la inflación también está mucho más controlada, la necesidad de seguir aumentando las tasas de política monetaria, directora. Y todos esos indicadores que vos mencionás obviamente forman parte del análisis a la hora de evaluar un ajuste o no en la tasa de política monetaria. Pero sí te diría que en los últimos meses estamos viendo primero un proceso de recuperación de la actividad económica, los indicadores mensuales así lo demuestran. Y por otro lado, en términos inflacionarios también vemos una moderación, de hecho una moderación un poco más acelerada de lo que habíamos esperado inicialmente. Entonces, eso vemos con buenos ojos. Y siempre, obviamente, el Banco Central monitorea permanentemente la coyuntura, que hoy también no hay que perder de vista que está bastante volátil por la coyuntura internacional y Paraguay forma parte de todo este sistema. Entonces, pero no obstante, estamos viendo esos números positivos que vos mencionabas, y eso es algo que forma parte de la dinámica de nuestra recuperación. Y para estos últimos meses, esos números de crecimiento esperan que se puedan seguir manteniendo, así como vimos ya en los últimos meses, en los últimos 2 meses de análisis, directora, por lo menos por lo que están viendo ustedes. La estimación, como vos sabrás, el último reporte del informe de política monetaria, la estimación para este año se mantiene en el 0,2, un poco primero afectado por la coyuntura que vimos los primeros meses, afectado por la sequía, y en los últimos meses estamos viendo ya este proceso de recuperación de la actividad económica. Efectivamente, vamos a ir viendo cómo se comporta en los últimos meses que nos quedan del año, pero efectivamente también son meses donde estamos viendo un mayor dinamismo de la actividad. Claro. Y para cerrar, para explicar por qué, porque algunos nos consultaron y de por qué si la actividad se aceleró en estos últimos meses, seguíamos teniendo
indicadores negativos en el acumulado. ¿Era porque, bueno, el primer semestre fue bastante duro por la cuestión de la sequía y lo que está pasando ahora es que ese número negativo se va de alguna manera cortando hasta que al cierre del año cerremos con un pequeño crecimiento, pero bueno, por lo menos vamos a revertir esa primera mitad del año que fue bastante difícil, directora. ¿Así lo entendemos? Sí, coincido con tu análisis, Samuel. En los primeros meses del año tuvimos una caída muy importante por efecto de la sequía. Entonces, lo que estamos viendo en los últimos meses es una recuperación de la actividad económica y que hace también producto un poco de las buenas perspectivas que estamos viendo en el sector primario, pero así también otros sectores que se están recuperando. No obstante, podríamos decir de que eso lo que hace un poco compensa la caída que pudimos ver en los últimos meses. Y eso también es un poco lo que explica, y aparte de otros elementos, la mirada que estamos viendo, y un poco las estimaciones que hace el banco para mantener la proyección de crecimiento económico para este año. Perfecto. Directora, te agradecemos mucho por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros esta mañana un poco del análisis de lo que es esta resolución que nos pareció sumamente importante, que han emitido el mes pasado y bueno, las perspectivas ya para el cierre de este año. Muchas gracias, directora. Gracias, Samuel. Un gusto estar contigo y un saludo para toda la teleaudiencia. Gracias. Carmen Marín, ella es miembro del directorio del Banco Central del Paraguay, conversando con nosotros esta mañana sobre las perspectivas económicas para el cierre de este año. Podemos ir ya rápidamente a nuestro monitor global para conocer, bueno, algunas perspectivas también ya a nivel de la región y cómo también está la... Acá por el lado de las naftas. Miren cómo estamos en materia de importación, cuál es el país en el mundo que es el principal proveedor de Paraguay y aparece en primer lugar Argentina, que cayó casi un 20%. Si se fijan al lado izquierdo de su pantalla, van a ver que en volumen, digamos, o en dinero, digamos, es casi un 20% menos estamos importando de Argentina que el año pasado, pero se mantiene como el primer país proveedor de combustibles para Paraguay, 177 millones de dólares. En segundo lugar aparecen empresas, digamos, originarias de Estados Unidos con 160, Singapur en 106 millones de dólares, creciendo muy fuerte, Suiza 32 millones de dólares, y Rusia también aparece como un jugador ahí importante con 25 millones de dólares. Esto es en naftas, de dónde importamos o de países, de qué países o de empresas de estos países estamos importando. Y bueno, y ahí está la lista completa que nos permite observar también cuáles son los proveedores en naftas para Paraguay. Muy bien. Antes de cerrar, te queremos recordar que el Working es un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia, la experiencia de un Coworking Café. Este espacio está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en el acceso principal del Paseo de la Galería. Puedes hacer tus reservas para venir a este lugar al 0985-188-188. Es un Coworking Café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. Por supuesto, también te recordamos que con Estornia medimos, identificamos, analizamos los intereses y hábitos de los consumidores, conectando a las marcas con contenidos específicos y de valor. Somos contenido, somos innovación, somos Estornia, comunicación estratégica. Contactanos al 0983-946-663 o seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como @Estornia_PY. Y para cerrar, no queremos olvidarnos también de nuestro ¿Sabías qué? Hoy miramos un video muy interesante de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es un organismo dependiente de Naciones Unidas, y que habla en el título La sociedad del cuidado y presenta la situación laboral de las mujeres en América Latina. Datos sumamente interesantes que nos trae este video interactivo, con lo cual cerramos este capítulo de Monitor Económico y deseamos que tengan un muy buen fin de semana. De mi parte es todo, nos encontramos aquí en el canal 5 Días el próximo lunes.